Buenas tardes, una vez más estamos en vivo a través de TikTok para aquellas personas que siguen manteniendo el interés en aprender algunas cosas respecto a la faz emocional. Y como lo repito una y otra vez, la parte de las emociones es algo que tarde o temprano necesitamos aprender a gestionar, ¿sí? Y en algunos casos, en algunas personas, el temita de aprender a gestionar las emociones es una carrera de tiempo, es una carrera contrarreloj. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que empezaron a sentir síntomas en su cuerpo, síntomas en algunas partes, en algunos órganos de su cuerpo, y que son causados estrictamente, específicamente por el ámbito emocional, y es por eso es que, vuelvo a reiterar, aprender a gestionar las emociones para algunas personas es una carrera contrarreloj, es una carrera de tiempo, porque la falta o la carencia de inteligencia emocional trae consecuencias como enfermedades, como distintos tipos de dolencias, la parte de huesos, la parte esquelética, la parte dinámica del cuerpo, como así también la parte respiratoria, la parte de circulación, lo que es varices, lo que es colesterol y todas esas cosas, tienen esos problemas a raíz de la falta de gestión emocional. Y es por eso que es una de las cosas pendientes que muchas personas necesitan abordar y entender cuanto antes, porque bueno, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, algún tipo de afección, patología, lo que hacemos es ir al médico y está correcto y está perfecto. En el médico nos brindan algún remedio, algún tratamiento, pero la causa, lo que ha originado ese tipo de enfermedad, está relacionada con lo que es la gestión emocional, que no ha sido de las mejores. Es por eso que es importantísimo entender, importantísimo comprender cuanto antes que aprender a gestionar las emociones es algo que necesitamos lograr alcanzar cuanto antes, por una cuestión de salud, por una cuestión de bienestar y por una cuestión de calidad de vida. Y en esta tarde quiero compartirte algunas cositas que justamente van a contribuir a mejorar tu calidad de vida a través de la gestión emocional. Por eso, desde ya quiero agradecer los saludos, las reacciones, los saludos de las personas que se están sumando a este vivo, algunas personas de aquí de Argentina, otros de Colombia, otros de México, otras personas aún de Venezuela, Bolivia, que se suman a este tipo de programas y que muestran su interés en aprender, en adquirir herramientas. Y esto es algo que digo muy comúnmente. Sea lo que sea que estudies en el ámbito emocional, sea lo que sea que estudies, sea lo que sea que veas o leas, siempre te tienen que entregar herramientas. Y esa es la idea de la inteligencia emocional, poder brindarte herramientas para gestionar distintos tipos de situaciones y que puedas lograr el objetivo de fondo, que es el equilibrio emocional, ¿sí? El equilibrio emocional. Y esto quiero aclarar un poquito. Cuando digo equilibrio emocional, no me estoy refiriendo a que vas a ir navegando en una nube de aire y no te va a ocurrir nunca nada en la vida. No es como una droga que podés consumirla y te aparta de la realidad. No, el equilibrio emocional es algo que te va a permitir afrontar tus compromisos, afrontar tus prioridades, ir en pos de de tus metas, de tus objetivos, alcanzar esas cosas, gestionar distintas situaciones que te van a ir ocurriendo a medida que vas avanzando en tus metas, en tus proyectos, en tu estilo de vida. El equilibrio emocional te va a permitir gestionar todo eso y mantener esto que es tan dañino para nuestra salud, que es el estrés. Entonces, el equilibrio emocional es esa habilidad que te va a permitir realizar tu vida, alcanzar tus sueños, pero al mismo tiempo hacerlo con una calidad de vida realmente óptima, ¿sí? De eso se trata, lograr el equilibrio emocional. Y para lograrlo,
Hay muchas maneras, hay personas que le hablan de equilibrio emocional y únicamente piensan en sentirse bien, en sentirse tranquilas. Sí, pero eso es una cosa. Sentirse tranquila, o sentirse segura es algo puntual, pero no necesariamente la persona que se siente tranquila es una persona equilibrada emocionalmente, porque imagínate un estanque o algo, un lugar donde hay agua, que el agua está quieta, está tranquila, pero de repente cae una piedra y el agua deja de estar quieta y tranquila. Entonces es un estado que suele cambiarse de manera muy abrupta, y esto pasa a veces con muchas personas que están muy tranquilas, pero de repente viene alguna situación, ocurre algún evento y el estado emocional cambia abruptamente. Entonces la tranquilidad no siempre quiere decir que seas una persona equilibrada, ¿sí? Son dos cosas muy distintas, muy distintas. Por eso es bueno comprender que cuando hablamos de equilibrio emocional, no implica que no va a ocurrirte nada complicado en la vida, no implica que no van a sucederte ninguna de las situaciones que pueden llegar a alterarte emocionalmente. Equilibrio emocional tiene que ver con que, a pesar de todas esas situaciones que te pueden llegar a ocurrir, vas a contar con la habilidad, con la inteligencia emocional idónea para gestionar esas situaciones lo más rápido posible, ¿sí? Por más que estés equilibrado o equilibrada emocionalmente, puede ser que pierdas tu trabajo, puede ser que te equivoques, puede ser que tengas una ruptura amorosa, puede ser que pierdas un ser querido, puede ser que tengas un accidente, puede ser que te pesques algún tipo de enfermedad o alguna afección que te complique la salud. Por más que tengas equilibrio emocional, te pueden suceder algunas de las cuestiones lógicas que nos suceden a todos los seres humanos, pero cuando tenés equilibrio emocional, vas a contar con recursos emocionales que otras personas tal vez no los van a tener, y vas a poder superar esa situación lo más pronto, lo más rápido posible. De hecho, cuando hablamos de duelo, ya sea de perder un ser querido, una ruptura amorosa, hay personas que no lo superan en mucho tiempo, a veces en años, ¿sí? Entonces, ese no superar una situación, entonces, por lógica, debilita tu sistema inmunológico, y por lógica también estás o quedas muy propenso o propensa a algún tipo de enfermedad. Así que, mirá, si es importante lograr el equilibrio emocional. El equilibrio emocional. Gracias por los saludos, Pablo. Gracias, Jorge también. Gracias, Jorge. Gracias, Pablo. Y siempre estoy compartiendo cosas a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de TikTok. Y mira lo que te digo, mira lo que te digo. Yo, esto, aunque tiene algo puntual. Hace mucho tiempo tuve un deseo profundo de contribuir, ¿sí? Porque todos tenemos algo para hacer, todos tenemos algo para brindar socialmente. Bueno, a través de mis talleres, de los cursos que doy, a través de la asesoría personal que hago, de las sesiones, bueno, me fui empapando un poquito con el tema de personas que están pasando por momentos muy críticos emocionalmente y que empiezan a pensar en quitarse la vida. ¿Sí? Empiezan a pensar en que ya no sirvo más para este mundo, esta vida ya no quiero seguir viviendo, y entonces me empecé a interiorizar un poquito en el tema, ¿sí? Porque era muy notoria, era mucha cantidad de gente la que me comentaba esto, no solo de ellas mismas, no solo las personas que me lo decían, sino personas que a veces eran familiares, eran hijos, hijas, primos, amigos, amigas, que estaban en esa situación de quitarse la vida. Entonces, desde ese momento, que ya hace unos 2 o 3 años, antes de la pandemia fue esto, y con la pandemia mucho más todavía, empecé a compartir material desde mi disciplina, que es la programación neurolingüística,
Y entonces empecé a compartir, a compartir, a compartir. Y bueno, hasta que llegó el momento que, bueno, decidí hacer una acción más, directamente empezar a dar charlas de concientización respecto a prevención de conductas suicidas. Y de hecho lo hicimos, de hecho he presentado un petitorio a nivel local a las autoridades. He presentado también un petitorio en un distrito departamental para poder realmente brindar a los colegios y me he topado con la burocracia, me he topado con personas que no hacen ni dejan de hacer, me he topado con personas que están ocupando a veces algún tipo de cargo y no solamente no hacen lo que tienen que hacer, sino que impiden que otras personas que quieren hacerlo no lo hagan. Ahora, esto que te estoy comentando es parte de lo que tiene que ver el equilibrio emocional, de entender que podés tener complicaciones, de que podés tener trabas, de que podés tener algún tipo de conflictos o no todos están de acuerdo con las ideas que vos tenés y esto a veces puede llegar a desanimarnos, puede llegar a limitarnos de alguna forma, pero de todos modos, cuando tenés equilibrio emocional, tenés que entender que podés gestionar este tipo de situaciones y otras que se pueden llegar a presentar lo más rápido posible. Te pueden decepcionar, te pueden desilusionar, te pueden hasta lastimar de alguna forma con actitudes, con acciones, con palabras, pero cuando tenés equilibrio emocional, contás con herramientas para aprender a gestionar o para gestionar lo más rápido posible esas situaciones. Seguís siendo una persona humana, seguís siendo una persona con sentimientos, con emociones, que te puede doler, te puede indignar, te puede causar impotencia, algún tipo de situaciones, pero sin embargo, al tener herramientas emocionales, podés gestionarlas cuanto antes para que esas situaciones no se tornen en amargura, en resentimiento, en rencor de algún tipo y puedas sentirte internamente libre. Y este es uno de los detalles más significativos del equilibrio emocional. Esto que te acabo de decir es uno de los detalles más significativos del equilibrio emocional. Si alguna vez te has preguntado qué es el equilibrio emocional, este detalle es el más significativo. Sentirte libre interiormente, sentir que no estás para dar explicaciones a todo el mundo, sentir que tenés los recursos internos para lograr lo que tus sueños te están diciendo que podés lograr. Ese detalle de la libertad interna es el equilibrio emocional. Te puedo decir cómo lograrlo, cómo comenzar a lograrlo, cómo comenzar a sentirte libre internamente. Te puedo decir, por ejemplo, primero y básico, empezá a solucionar tu pasado, empezá a pedir perdón, empezá a perdonar. Si no sabes cómo, busca un coach, busca a alguien experto en programación neurolingüística que te guíe. Es muy sencillo cuando aprendes cómo y una vez que aprendes cómo, lo seguís haciendo y tu mente empieza a aprender a perdonar, a aprender a pedir perdón y entonces tu pasado ya deja de ser una carga, sino que empieza a ser lo que realmente debería ser una experiencia, una carga hermosa de aprendizajes y no una carga emocional pesada, ¿sí? Por darte algún tipo de comparación. Entonces, además de eso, aprendés a gestionar, aprendés algunas cositas de cómo gestionar todo lo que está pasando, en situarte en el aquí y ahora, pero al mismo tiempo, cuando necesitas recursos, ir al pasado o al futuro para obtener recursos en el hoy, ¿sí? Esto parece muy de película, pero es algo que hago mucho en mis sesiones. Cuando una persona necesita confianza y seguridad, no es que le doy una pastillita de confianza y seguridad, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho miedo, ¿sí? Entonces, cuando una persona con mucho miedo va a algún tipo de profesional, a veces le da una pastillita para que no tenga tanto miedo. Sí, bueno, en el caso mío, cuando alguna persona tiene miedo, no le pregunto, ay, ¿por qué tenés miedo? Ay, ¿qué te causa miedo? No escarbo en el miedo. Le hago otro tipo de preguntas y le hago esto que te voy a decir ahora. Le digo, ¿qué te haría falta? ¿Qué recurso crees que te hace falta
para que no tengas miedo, para que actúes de otra manera en esa misma situación. Entonces la persona deja de preguntarse internamente por qué tengo miedo y empieza a preguntarse, ¿qué me haría falta para no tener miedo? ¿Qué me haría falta para mostrarme distinto o distinta en esa misma situación? Entonces la persona llega a definir que le falta confianza, que le falta seguridad. Entonces lo que hago es ir a buscar confianza y seguridad, ya sea en el pasado o en el futuro de la persona, ya sea en situaciones donde tuvo confianza y seguridad, o en el futuro imaginándose la persona en situaciones actuando con confianza y seguridad. Entonces lo que hago es traer recursos del pasado y del futuro hacia el presente para que en el presente la persona adquiera esa seguridad y esa confianza que necesita sentir, que necesita convencerse, que necesita experimentar y que fundamentalmente se convenza plenamente de que podrá utilizarla donde quiera que esté, donde quiera que vaya, hablando con quien sea que hable. Ese es el secreto para extraer recursos del pasado y del futuro y poder utilizarlos en el presente, ¿sí? Te estoy hablando en forma generalizada de algunas cosas que te dan equilibrio emocionalmente. También, obviamente, hay que aprender a decir no, hay que aprender a decir que sí, ¿bien? No sirve decir que no a todo, no sirve decir que sí a todo. Hay momentos y momentos, y esto tiene que ver con un aprendizaje de vida. Hay momentos en que sí podemos decir que sí, y hay momentos en que no, y está bien, y tenemos que decirlo sin culpa, y eso es lo que hace cuando te sentís libre internamente. Cuando te sentís libre internamente, no tenés problema en decir que sí y no tenés problema en decir que no, porque la libertad que tenés adentro es muy fuerte, muy intensa y no hay lugar a culpa, no hay lugar a culpa interna cuando la libertad está presente. Así que vuelvo a reiterarte una vez más, uno de los indicadores más importantes del equilibrio emocional es la libertad interna. Y cuando hay libertad interna, también lo que hay es ausencia de conflictos. Y esto lo he compartido en otros videos, lo que es el conflicto, ¿sí? Hay personas que son muy conflictivas internamente y viven constantemente en conflictos. Hay personas que no se aman a sí mismas, que no se respetan. Hay personas que no se valoran a sí mismos, que arrastran heridas desde la niñez, arrastran traumas desde la niñez, que es preciso abordarlos, solucionarlos y que distintamente a lo que se piensa, hay muchos traumas que son solucionables en poco tiempo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la disciplina. Si vos vas a un profesional y te tiene 1 año, 2 años, 5 años tratando un trauma de la niñez, creo que es hora de cambiar de profesional o de cambiar de disciplina, ¿sí? Yo tengo conocidos y a lo largo de mi tiempo de profesional he conocido a varias personas que han llegado a mí después de pasar 5 o 6 años en psicólogos, ¿sí? En esa disciplina. Y entonces mi pregunta lógica es, 5 años y no obtuviste resultados, ¿y qué estabas esperando para buscar otra alternativa? ¿Sí? Antes no había muchas alternativas, uno tenía que resignarse a lo establecido socialmente, pero hoy por hoy hay muchas alternativas que pueden ayudarte a lograr resultados mucho más rápidos. Y de hecho, y tengo que hablar de mi disciplina es la programación neurolingüística que surge paradójicamente de la psicología, de las terapias y de la psiquiatría, pero nace desde la premisa de lograr cosas mucho más rápido. Y es por eso que a veces cuando digo esto, mucha gente no lo cree y está en su derecho a no creer, que las fobias se curan en 10 minutos, que solucionar un trauma con tu mamá y tu papá dura 20, 30 minutos a lo mucho, porque el tema no está en el tiempo, está en la técnica que utilices. ¿Sí? El tema no está en el tiempo, porque yo podría preguntarte, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en clavar un clavo en una madera? ¿Cuánto tiempo tardás? Y alguno me dirá, 2 minutos, 30 segundos. Y si yo te digo que tenés que clavarlo pero con el dedo, ¿cuánto tardarías?
¿Qué tiempo tardarías en clavar un clavo con el dedo? ¿Mm? Ahora, si tenés un martillo, que es la herramienta adecuada, el clavo lo vas a clavar rapidísimo. Pero si no tenés el martillo y tenés que clavar un clavo con la palma de la mano, con tu dedo, ¿cuánto tardarías? Bueno, hay personas que han intentado lograr resultados con su dedo, con su palma de la mano, y lo único que han logrado es lastimarse más. Han acudido a disciplinas que no son efectivas porque son efectivas para otras cosas, pero no para lo que les estaba sucediendo. Entonces se lastiman y se lastiman. De repente se encuentran con alguien que te dice que la fobia se quita en 10 y 15 minutos y dice, no, imposible. Si estuve dándole con la mano al clavo tanto tiempo y no he podido avanzar casi nada, ¿cómo va? En 2 segundos me va a clavar el clavo. Pero de repente aparece un experto en PNL con un martillo en la mano, clava el clavo y te das cuenta que lo que habías tardado muchísimo tiempo, de repente se podía solucionar muy fácil, porque la diferencia está en la técnica. ¿Sí? Hay una técnica para las fobias, hay una técnica para esto, hay una técnica para sacar cargas emocionales, hay una técnica para situarte en el aquí y ahora, hay una técnica para que aprendas a detectar oportunidades, hay técnicas para solucionar conflictos internos, como te estaba hablando, y es por eso que cuando entendés cómo funcionas internamente, tenés herramientas para lograr el equilibrio emocional. Y el tema del conflicto interno, ayer estuve hablando con algunos amigos de Face y surgió este temita del conflicto interno y hay varios tipos de conflictos internos, pero uno de los más puntuales es la persona que intenta mostrar una imagen para afuera, y hoy con las redes esto se potencia, muestra una imagen para afuera, una sonrisa para afuera, una foto para afuera, una vida perfecta para afuera, una vida colosal, extraordinaria para afuera, pero para adentro su diálogo interno le hace mostrar, le muestra, le dice que esto no es así, no tiene la vida perfecta, no tiene la vida maravillosa que está vendiendo de la boca para afuera. Y esto crea un conflicto, y esto choca, y esto choca, y esto choca, y de repente te enterás que esa persona que tenía la vida resuelta, la vida perfecta, esa persona de repente se quita la vida, ¿sí? Entonces, o está en depresión, o le agarró un cáncer terrible, o le agarró una enfermedad terrible que vos no podés creer. ¿Cómo puede ser que esta persona que era tan perfecta, que tenía todas las cosas solucionadas y vivía constantemente mostrando todo lo que hacía y lo que tenía, de repente está en esa situación? Y lo que ocurre es que de la boca para afuera era una cosa, pero internamente la persona tenía otro tipo de vida. Entonces había un conflicto interno. Entonces hay que solucionar esos conflictos internos porque la persona no se siente libre mientras haya conflictos en su interior. ¿Sí? Mientras haya conflictos en su interior, esa persona nunca se va a sentir totalmente libre. Y es por eso que si te estás preguntando, bueno, ok, nos estás hablando de equilibrio emocional. Bueno, ¿qué tengo que hacer para comenzar a lograrlo? Para comenzar a vivirlo, para comenzar a experimentarlo. Bueno, una de las cosas es empezar a solucionar los conflictos internos. Una de las cosas es comenzar a solucionar los conflictos internos. Y te lo vuelvo a repetir. Si querés lograr el equilibrio emocional, una de las cosas que tenés que comenzar a hacer es solucionar los conflictos internos, empezar a solucionar los conflictos con tu pasado, con las personas que te hicieron daño, con las personas que tal vez hiciste daño, reconciliarte con vos mismo porque tal vez te estás culpando por las cosas que hiciste, por las cosas que no hiciste, por haber actuado de una manera, por haber elegido un hombre o una mujer para compartir tu vida y te estás culpando porque tal vez hiciste vivir a tus hijos cosas que no querían vivir, pero a raíz de tu elección tus hijos pasaron por cosas que vos querías evitar y te sentís culpable y te culpás y te culpás. Esos son conflictos muy complicados que tienen solución.
tienen solución, ¿sí? Conflictos con tu pareja, conflicto con tu futuro, con tus recursos, con tus sueños, ¿sí? Tenés que empezar a solucionar los conflictos internos. Y esto que te voy a decir también es muy significativo. Hay personas que tienen muchos conflictos, pero muchos, con su pasado, consigo mismo, con su papá, con su mamá, con un montón de conflictos ahí, todo en su interior. Emocionalmente son como un remolino emocional, están ahí en cualquier momento, sale para un lado, sale para el otro, realizan algo emocionalmente inestable porque tienen muchos conflictos internos. Y estas personas, cuando yo les digo o les comento que necesitan empezar a solucionar sus conflictos, lo primero que te dicen es, obviamente, no, mi vida es un desorden, es un desastre, es muy grande, no sé por dónde comenzar. Y yo le digo simplemente esto que te voy a decir ahora. Si querés comenzar a solucionar tus conflictos, comenzá con uno, el que vos quieras, pero comenzá con uno. Y cuando empezás a solucionar y solucionás ese conflicto, entonces los demás conflictos internos es como que empiezan a tener miedo porque sabe que le queda poco tiempo para que sean también solucionados. E internamente empezás a desarrollar confianza y seguridad en vos misma para también solucionar las otras cosas, porque te convences que realmente esos conflictos que estaban hace mucho tiempo en tu interior, de repente se pueden solucionar. Y tu mente empieza a traerte a tu mente consciente de que esos conflictos necesitan empezar a solucionarse. Y empezás a solucionarlo, y empezás a abordarlo con la técnica adecuada. Tenés que aprender qué, tenés que aprender cómo, y para eso está un profesional que te va a asesorar, pero lo cierto es que podés solucionar tus conflictos internos. Y hay conflictos internos que te afectan la parte emocional, hay conflictos internos que te afectan la parte de pareja, hay conflictos internos que te afectan tu vocación, tus sueños, tu propósito, hay conflictos internos que afectan la parte económica. Entonces, esos conflictos necesitan ser resueltos cuanto antes porque te están arruinando la vida. ¿Sí? Entonces, me podés llegar a preguntar, pero ¿cuáles serían mis conflictos? Y no lo sé, eso lo sabés vos, ¿sí? Y si no lo sabés, tenés que acudir a un profesional para que te ayude a verlos, porque únicamente la persona que tiene esos conflictos los puede identificar. Yo no puedo identificar por vos tus conflictos, pero puedo ayudarte a que vos lo veas, a que vos te des cuenta, ¿sí? Y te voy a comentar algo muy puntual, tiempo atrás una persona pidió sesiones conmigo porque tenía unos cuantos problemas, ¿sí? Pero en las sesiones surgió algo muy puntual. Esta persona cada vez que llovía se deprimía, ¿sí? Cada vez que llovía se deprimía. Y mal, se deprimía mal. Entonces, esta persona se había acostumbrado que cada vez que llovía se deprimía. Era algo ayornado en su vida, se acostumbró. Internamente había un conflicto, había algo que provocaba eso, había algo que lo causaba, había algo que causaba esa condición de depresión. Entonces, lo más lógico en mi caso fue preguntarle, a ver, ¿qué recordás de un día de lluvia? ¿Qué cosas te pasaron un día de lluvia? La persona todavía no me respondió nada, no sabía qué podía causar eso. Entonces fui un poquito más profundo y le pregunté, ¿te acordás cuando falleció tu mamá? Uy, sí, me dice la persona. Uy, sí, me dice, falleció un día de lluvia. La enterramos un día de lluvia. Y los ojos se le abrieron así, grande, cuando me dijo, mi papá también falleció un día de lluvia y lo enterramos un día de lluvia. Entonces, ahí tuvimos la causa que estaba gestando la depresión cada vez que llovía. Entonces pudimos trabajar eso y solucionar ese temita muy rápidamente porque llegamos a la causa. Esta persona no lo podía ver por sí misma, simplemente le hice 2 o 3 preguntas y llegamos a la causa. Quizás a otras personas hay que indagar un poquito más, eso es muy relativo, pero lo que quiero decirte es que a veces
tenés conflictos, tenés situaciones emocionales y no la podés ver por vos misma, necesitas que alguien externo te haga ver las cosas diferente. Y de hecho, muchas de las sesiones y que traen soluciones a las personas consiste en hacerle ver las cosas desde un punto diferente, desde un punto de vista distinto. Y esto en sí mismo provoca cambios, provoca soluciones en las personas. Entonces es algo para que tengas en cuenta, es algo para que tengas en cuenta porque el equilibrio emocional es algo que todos tenemos que lograr, es algo que todos tenemos que lograr. Te repito, no significa que no te va a pasar nada en la vida, que no significa que todo te va a salir estupendamente bien, no significa que no vas a tener problemas o que no te va a ocurrir ninguna desgracia ni cosa complicada en la vida. Tener equilibrio emocional te asegura de que vas a poder gestionar cada una de esas situaciones con inteligencia y sabiduría emocional. Y esto es algo que tenés que ir trabajando, y que tenés que ir reacostumbrando tu mente, ¿sí? Tu mente, tu manera de gestionar todas las cosas. Es algo que en principio parece muy complicado, pero lo que tenemos a favor es que nuestra mente aprende. Y una vez que empezás a resolver las cosas, empezás a tornarte, a convertirte en una persona que resuelve cosas, Siempre digo, hay personas que enfocan su mente en las cosas negativas, en las carencias, en las cosas que están mal, en las cosas que tienen que ver con enfermedad, con desgracias, con accidente, con un montón de cosas. Y hay personas que a veces naturalmente se enfocan en la parte positiva, se enfocan en las soluciones, se enfocan en las cosas lindas, en lo que quieren hacer, en lo que quieren cambiar, en lo que quieren modificar, en las ideas, en los proyectos. Y los estados de ánimo entre una persona negativa y una persona positiva es muy diferente, son muy diferentes los estados de ánimo. Y esto es algo que podemos trabajar si es que hace falta. Podemos aprender a enfocarnos en las soluciones con práctica hasta que llegue un momento que la mente se acostumbra sola a enfocarse en las soluciones. Empezamos a cambiar el diálogo interno, como lo he mencionado en otros videos, y lo cual es muy importante empezar a cambiar. Hay varias formas de cambiarlo, pero es algo que se tiene que hacer. Entonces, nuestra mente empieza a enfocarse en las cosas positivas y cuando querés acordar, cuando te das cuenta, te has convertido en un hombre, en una persona que se enfoca en las soluciones, que cuando se le pasa algo no se queda preguntándose así, arruinándose internamente diciendo ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué y por qué? No sos ese tipo de persona, sino que empezás a preguntarte, ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer ahora para salir adelante? ¿Cómo voy a empezar a solucionar esto? ¿Cuál es la solución a esta situación? O si quisiera encontrar una solución a esto, ¿qué sería? Entonces, ese tipo de personas es una persona que se motiva mucho más rápido, que no se queda en un pozo emocional por mucho tiempo. Le pasan cosas, es normal sentirse mal, es normal sentirse bajoneado, como decimos aquí en Argentina, pero también esa persona, así como se bajonea, sale rápidamente de ese pozo porque ha aprendido sobre inteligencia emocional, ha aprendido a hacerse las preguntas correctas en un momento determinado y su mente se enfoca hacia la salida y entonces los resultados emocionales son totalmente distintos. Así que vuelvo a reiterarte, una de las cosas que hay que hacer para lograr el equilibrio emocional es empezar a solucionar los conflictos. Empezar a sacarte esas cargas emocionales, empezar a solucionar tu pasado, pedir perdón y perdonar. Si no sabes, concurrir a un profesional porque hay una técnica, no es solo decir perdono, te perdono, porque si alguna vez has ido a alguna iglesia, de cualquier religión, si alguna vez has ido a alguna iglesia y has pedido perdón por algo, sabrás decirme que la culpa todavía estaba ahí, que la culpa todavía te seguía trabajando internamente. Y hay una sencilla razón neurológica para eso. Cuando tenés un evento emocional,
cuando hay algo emocional que ocurre en tu vida, se forma un camino neuronal. Entonces, por más que digas y repitas, pido perdón y perdón y perdón, pero ese camino neuronal sigue vigente, sigue estando presente en tu vida. Entonces, necesitas de una técnica para que ese momento que quedó grabado en un camino neuronal y que está en tu cerebro sea modificado. Cuando pedís perdón y ese camino neuronal se modifica, entonces la culpa no tiene más argumentos para estar presente en tus estados de ánimo. Y junto con el pedir perdón y el perdonar, también se va trabajando lo que es tu confianza y tu seguridad, y empezás a sentir no solamente alivio, sino que también empezás a sentirte libre internamente. Y vuelvo a reiterarte que la libertad es uno de los puntos claves, una de las cosas más llamativas, más puntuales del equilibrio emocional. Sentirte libre internamente, libre para poder decir que sí, libre para poder decir que no, libre para poder estar en pareja, libre para poder estar en soledad y desarrollar tu vida normalmente, libre para elegir algún tipo de carrera, libre para elegir algún tipo de trabajo, libre para desarrollar tu vida como realmente querés vivirla. Entonces, ese sentido de libertad, esa presencia de la libertad en tu interior es algo que te marca que estás viviendo en equilibrio emocional, ¿sí? Entonces, todas las demás emociones empiezan a regularse por la libertad. Y cuando digo equilibrio emocional, y esto es algo que quería compartirte y que con esto ya voy terminando, cuando digo equilibrio emocional, no estoy diciendo que no te permitís sentir o no te permitís arriesgarte por nada, por miedo, porque eso no es ser equilibrado emocionalmente, eso es ser miedoso, miedoso. Directamente hay personas que tienen miedo y por no arriesgarse, por no exponerse a ser lastimados o lastimadas, directamente se niegan a cosas, se niegan a acudir a una entrevista de trabajo, se niegan a meterse en algún negocio, se niegan a intentar comenzar algún tipo de relaciones, se niegan a aprovechar oportunidades. Eso es miedo, no es equilibrio emocional. El equilibrio emocional te permite sentir, te permite expresarte, te permite arriesgarte, porque sabe que aunque te arriesgues, eso no te va a desestabilizar emocionalmente, porque internamente estás sano, internamente estás libre, ¿sí? Y así como la libertad es uno de los vestigios, es una de las cosas características del equilibrio emocional, el estar sano internamente también lo es. Entonces, cuando vos estás libre y sano internamente, no tenés miedo a arriesgarte porque no tenés que dar explicaciones a los demás, no te importa mucho lo que dicen los demás, entonces no tenés miedo a arriesgarte, no tenés las voces sociales que te están diciendo, ay, ¿qué va a pasar si fracasás? ¿Qué va a pasar si te equivocás? ¿Qué va a pasar si te sale mal? ¿Qué va a pasar si no funciona? Cuando tenés libertad interna y estás sano interiormente, no, esas voces no hablan, esas voces no llegan, esas voces no importan, porque tenés libertad y sanidad interna como para arriesgarte, como para aprovechar las oportunidades, como para decir sí, como para decir no, como para decidir estar solo o sola o decidir estar en pareja. Tenés esa libertad y eso es lo que logra el equilibrio emocional, poder experimentar emociones, poder sentir, poder expresar. Y cuando hay una persona que es libre para expresar las emociones, no tiene problema en comenzar cosas nuevas, no tienen problemas en decir, no, hasta acá, hasta acá llegó, no sigo más, esto es algo que me perjudica emocionalmente. Sabe poner frenos, sabe decir que no, sabe decir que sí. Sí, esto la verdad que es algo que quiero hacer, no sé de qué se trata, pero me siento bien haciéndolo y bueno, entonces lo hago, me arriesgo, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la libertad y la sanidad interna que tenemos que lograr, ¿sí? Que hay que lograr por una cuestión de vida, por una cuestión de calidad de vida
y también por una cuestión de salud. ¿Sí? ¿Has visto esas personas llenas de vitalidad que parecen que la vida les sonríe constantemente? Bueno, son personas libres internamente y sanas internamente. Y hacia eso tenés que dirigirte. ¿Cómo lo hago? Empezando a solucionar los conflictos que hay en tu interior. Si hay conflictos, no pierdas más tiempo. Si ya fuiste 5 años a un psicólogo y estás igual que el primer día, al menos cambia de psicólogo, anda a otra persona, a otro profesional. No podés estar solucionando un conflicto interno durante 5 años. Y esto parece como un reto y parece muy duro, pero es la realidad. La vida se te va, los momentos se te van, las etapas se te van. No podés estar en un lugar o con una disciplina que no te da resultado. Busca alternativas, busca otras formas de adquirir herramientas que te permitan tener equilibrio emocional. Y una vez que lo lográs, el equilibrio emocional es algo, y esto tenés que saberlo, es algo que no lo negociás. Y esto te lo digo como asesor personal, en algunos casos soy terapeuta, porque bueno, hago hipnoterapia también en alguno de mis clientes, pero lo que estoy convencido es que no soy tacho de basura emocional de nadie. ¿Sí? Y esto tenés que saberlo. Vos tampoco tenés que ser tacho de basura emocional de nadie. ¿Sí? Hay algunas personas que piensan que tienen que escuchar todo a todos, y esto es ser un tacho de basura emocional, porque te van a tirar sus resentimientos, sus frustraciones, sus culpas, sus enojos, te van a tirar todo. Vos no sos tacho de basura emocional de nadie, ni siquiera de ti mismo. Entonces, esto es algo que he aprendido con el tiempo, y es que yo no necesito esa basura emocional. ¿Necesitas desahogarte un poquito? Ok, contame, no necesito todos los detalles. Enfoco rápidamente a la persona hacia la salida, que le hace bien a ella y me hace bien a mí, porque no tengo que aguantarme toda la basura emocional. Entonces, cuando alguien viene con un problema muy complicado, solo escucho lo necesario y empiezo a reenfocarla con preguntas a la persona hacia la salida. Eso le hace bien a ella y eso evita que me tiren basura emocional a mí en forma inconsciente. Y esto ojalá que te sirva si es que estás haciendo algún tipo de terapia, si eres terapeuta o si estás trabajando con algún tipo de persona, especialmente aquellas mujeres que trabajan en la parte estética, mujeres y hombres que trabajan en la parte estética y que a veces por el hecho de que tienen que estar mucho tiempo hablando con esta persona porque se está haciendo algún tipo de tratamiento en el pelo, en la piel, en lo que sea, a veces empiezan a hablar de cosas emocionales y te empiezan a tirar la basura emocional. Quiero decirte que no eres el tacho de basura emocional de nadie. Y cuando logras el equilibrio emocional, cuando estás internamente libre e internamente sano, empiezas a desplegar una coraza de esto pará. Empezamos a hablar de esto, ok, te pasó esto, fantástico, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? ¿Cómo empezaste a solucionarlo? Empezamos a reenfocar a las personas hacia la salida. Es bueno que lo tengas en cuenta, ¿sí? Entonces, quiero agradecerte por participar de este vivo, quería compartir contigo estas cositas en este viernes, en esta tarde, y bueno, como siempre, después este mismo video lo voy a subir en YouTube. Si quieres seguirme, está ahí en mi perfil los datos para seguirme en YouTube. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme.